Entonces, comencemos este viaje hoy con Capellanía Deportiva, este recorrido muy importante por la sección de esta tarde. Hoy voy a leerles un poco, porque la Capellanía Deportiva tiene varios fundamentos y dentro de ellos los objetivos, y vamos a hacer que estos objetivos queden bien claros, el general y los específicos. Entonces, cuando hablamos de los objetivos, hablamos de los puntos sobre los que se va a basar el trabajo de la Capellanía Deportiva, sobre los puntos, sobre los ejes temáticos donde vamos a hacer inclusión en la capellanía a los deportistas de alto rendimiento, deportistas que trabajan por pasión el deporte sin ningún tipo de competencia, y también para deportistas que de alguna manera utilizan algún tipo de práctica para fortalecer la salud. Entonces, el objetivo general de este tema, de la capellanía, es atender integralmente a los atletas que practican las diferentes disciplinas deportivas con el propósito de darle un manejo seguro a los sentimientos y emociones canalizadas, ya que los deportistas están sometidos a una serie de presiones psicológicas y físicas para procurar el logro de sus metas. Los objetivos específicos: formar capellanes con alto grado de preparación que acompañen a los atletas en los procesos deportivos, brindando consejería y orientación a través de los argumentos bíblicos. Mira, qué importante aquí. A través de los argumentos bíblicos y psicológicos para lograr el fortalecimiento de la inteligencia emocional y espiritual. Un segundo objetivo específico: fortalecer en el atleta el autoestima y la relación con los demás frente a las frustraciones y fracasos provocados por falta de obtención de logros, metas y propósitos que exigen las diferentes competencias deportivas. Bueno, le he leído, vamos a hacer una breve explicación. Ya sabemos que el objetivo general o nuestro propósito, nuestro objetivo son los deportistas. Llegar hasta donde se encuentra aquel grupo de deportistas, o de una manera individual, colectiva, para ayudar en los procesos que ellos viven frente a las competencias, frente a los propósitos que ellos se ven incluidos de una manera general, colectiva o individual. ¿Por qué estamos enfocándonos directamente a ellos? ¿Cuál es el propósito? Sabemos, o si no lo sabíamos, lo vamos a saber ahora, lo estamos sabiendo de hecho, que los deportistas son las personas que manejan un tipo de presión muy alto. ¿Y por qué manejan el tipo de presión tan alto? Porque ellos están más enfocados en el triunfo. Los deportistas de alto rendimiento, los deportistas profesionales, quienes viven del deporte, hablemoslo de esa manera, de practicar algún tipo de deporte, ellos sostienen sus familias de este trabajo, digámoslo así. Aparte de eso, tienen que responder por ciertos logros alcanzados, porque detrás de todos ellos hay patrocinadores, hay familiares, hay entrenadores, hay fans del deporte, hay quienes los apoyan y hay personas también que están en contra de ellos. Son atacados vilmente después de sostener, después de arribar a las diferentes competencias. Si lo hacen bien, lo aplauden. Si lo hacen mal, acaban con su imagen, y así sucesivamente. Esa es la vida que de alguna manera ellos viven. Ellos están entrenados mentalmente, claro que sí, físicamente, claro que sí, pero las emociones tocan la vida de cualquiera, hasta del más entrenado, de la persona que tiene más fuerza dentro de sí. Formar los capellanes con alto grado de preparación. Aquí vamos a detenernos un poco. Alto grado de preparación. ¿Qué significa esto?
Cuando hablamos del alto grado de preparación, no solamente la formación del capellán tiene que estar en la parte bíblica o espiritual, en la parte de consejería bíblica, sino que de alguna manera el capellán debe convertirse en un lector en potencia, un investigador en la parte deportiva. Tiene que aliarse con profesionales de psicosociales, con sociólogos, tiene que relacionarse con muchas personas que le enseñen también a descubrir cómo trabajar en equipo o cómo él realizar los primeros auxilios a los deportistas en un momento donde sus emociones se hayan alterado y que el capellán se encuentre presente o sea solicitado para ese momento. O sea que el capellán también debe tener la capacidad de remitir, de aconsejar y remitir a la persona encargada, al profesional psicosocial, si ya el afectamiento de ese deportista está tomando un alto grado ya de peligrosidad para sus emociones. Fortalecer el autoestima del atleta y la relación con los demás frente a las frustraciones y fracasos provocados. De esto hablábamos hace poco, de los fracasos, de las frustraciones, porque las competencias deportivas tienen un alto grado de exigencia. No es lo mismo ir a entrenar, nosotros ir a correr un ratico y decir, ay, me cansé, ya definitivamente, estoy cansado, no hago más ejercicio, me voy para la casa. Aquí usted tenga un entrenador que le esté diciendo, sí puede, hay que hacerlo, si le duelen las piernas, no le prestes atención al dolor, fortalécete, porque tú eres un campeón, tienes que ganar. Es decir, se le crea una expectativa al deportista y al crearse una expectativa, de alguna manera, este individuo va a tener una presión muy alta. ¿Qué es la capellanía deportiva? Es un diseño organizacional cristiano que se encarga de la atención integral, integralmente a los atletas que practican las diferentes disciplinas deportivas, con el fin de realizar un soporte emocional y espiritual frente a las responsabilidades y competencias. De alguna manera ya lo habíamos. Entonces, aquí está nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo es llegar a aquel grupo de deportistas, de alguna manera de alto rendimiento, porque son los que, como no lo practican, como lo decimos por allí, solamente por pasión, sino por logros alcanzados, que dedican toda una vida, ellos necesitan el pie de apoyo. Y el entrenador trabaja su parte racional, su entrenamiento, su capacidad, su dedicación, pero las emociones, muy bien ustedes lo saben, que la inteligencia espiritual regula la parte emocional de cada uno de nosotros. Entonces, hablábamos, ya habíamos terminado de las características, lo importante que es saber que es un ejercicio físico regulado competitivo. Le decía que no es lo mismo practicar por pasión y decir me voy para la casa y ya. No, claro que no, porque el profesional de alguna manera tiene una grande responsabilidad, porque como les decía con anterioridad, hay muchas personas detrás de él. Hay entrenadores, hay padres de familia, hay hijos, hay personas que están esperando mucho. Y note usted, la mayoría de los deportistas de alto rendimiento, no todos, es variable, pero no todos vienen de familias acaudaladas. La mayoría de los deportistas de alto rendimiento son personas que se han propuesto sacar sus familias adelante. Es decir, que tienen dentro de ellos un propósito grande, que es sacar la familia prácticamente de esas situaciones precarias y llevarlas a una vida mejor. Entonces, de alguna manera, ellos tienen mayor responsabilidad. Nosotros lo hacemos quizás por mantenernos en forma, aunque quizás no se nos note mucho el ejercicio, pero lo hacemos para mantenernos en forma, por salud más exactamente. Dice aquí, hay algo muy importante, el deporte, al abarcar varias áreas de una sociedad, conlleva la complejidad simbólica en una dimensión social, cultural.
ya que actualmente el deporte es una práctica, un espectáculo y un estilo de vida. Entonces, note que para este tiempo el deporte puede ser por espectáculo o simplemente un estilo de vida. Entonces, no sé de qué manera ustedes practican el deporte o quienes realmente practican deporte. Muchas personas eh, han tejido varias discusiones teológicas hablando acerca de el deporte, que el cristiano no debería practicarlo. Entonces, hablemos un poco de la historia teológica del deporte. ¿Cómo fue que el deporte empezó a incluirse? ¿Cómo se empezó como a mezclar, en el buen sentido de la palabra, de un momento a otro, lo que es el deporte y la iglesia? Aquí me encontré un logo muy bonito, que no le miré derechos de autor, y si tiene derechos de autor, entonces estamos aquí diciéndolo públicamente que lo encontramos y nos pareció muy bonito compartirlo, porque tiene tres características, puntos muy importantes y características que conllevan al trabajo en equipo. Dice Dios, diálogo y deporte. Dios, diálogo y deporte. Aquí dice que para los años 50 empezó exponencialmente de alguna manera en el Reino Unido a implicarse el deporte y la teología. Lo que sabemos es cuáles son los contrastes que existen, cómo así que deporte y teología, deporte y Biblia. Desde el comienzo les hablaba un poquito que la lógica de todo esto, que la visión de todo esto realmente es hacer un evangelismo. O sea, la idea de esto no es convertir a los hermanos en fitness, no es convertir a la iglesia en deportistas extremos, pero sí, de alguna manera, dentro del proyecto interno de la iglesia, dentro de la visión que tenga la iglesia, si lo acepta, el deporte hace que se vea un trabajo en grupo, en equipo, y que de alguna manera sanamente la iglesia pueda compartir. Entonces, cuando se habla de la historia teológica del deporte, estamos hablando que para los años 50, más exactamente en el Reino Unido, muchos países se juntaron tratando de hacer un trabajo ministerial, de incluir el ministerio cristiano en el deporte. Lo hicieron de una manera coordinada. Hacían competencias, hacían convocatorias donde muchos jóvenes, adultos de las diferentes edades, se daban cita para compartir y para hablar de la palabra de Dios. Ejemplo, a los jóvenes les gusta mucho el fútbol, y para aquel tiempo el Reino Unido de alguna manera empezó a incluir dentro de sus iglesias el deporte, pero también para este tiempo el Reino Unido empezó también a mostrar que tenía líderes capacitados que podían ser incluidos, que podían ser llevados a sitios deportivos, a eventos mejor deportivos, donde ellos brindaban a los deportistas una asistencia de oración y de consejería. Entonces note usted que globalmente ya existe esta gran posibilidad, existe esta visión. Yo no sé si de pronto ustedes lo hayan visto de esta manera. No sé si de pronto en algún momento ustedes hayan dicho, bueno, ¿qué tal realizar una convocatoria para hacer, para compartir con algún equipo que no sea conocedor de la palabra de Dios, y que nosotros los cristianos nos demos cita con ellos y podamos compartir y mostrarles que somos unas personas diferentes, que no son como muchos otros han dicho, que somos apáticos, que somos sectaristas, todo aquello, ¿cierto? Que muchas veces nos separa de la sociedad. No sé si ustedes lo han visto, el Reino Unido, aunque había muchas controversias, aunque muchos teólogos colocaron la mirada sobre estos grupos, ellos continuaron haciendo el trabajo evangelístico.
En otras palabras, y en consecuencia de esto, lo que ellos querían era llevar la palabra de Dios a los deportistas, ganar más exactamente sus almas para Cristo. Yo no sé, nuevamente lo digo, de qué manera ustedes pueden ver o están socializando para ustedes mismos y para muchas personas lo que tiene que ver con el deporte. No sé cómo ustedes han compartido con algunas personas y han dicho, nos falta un encuentro deportivo donde podamos expresar nuestras habilidades, pero esto es algo que tiene que hacerse con mucho cuidado cuando es dentro de la denominación. Pero si hablamos del capellán, el capellán sí está sujeto a su denominación, pero el capellán de Infortec y el capellán a nivel mundial es una persona que tiene una visión más profunda. La visión de él en cuanto a la capellanía deportiva sabe que es poder brindar un servicio, servirle a Dios dentro del deporte. Yo no sé si a algunos de ustedes les está gustando lo que yo les estoy diciendo y están a futuro, visionando ahora a futuro, si podrían convertirse en unos consejeros del deporte. Sería algo muy maravilloso porque ya existe, ya se está haciendo y son muchos los equipos que ustedes quizás conocen, que ellos antes de salir al campo de juego, al campo de batalla, ellos inmediatamente se reúnen y hacen una oración especial. En el equipo de Colombia lo hemos visto y en otras disciplinas deportivas hemos visto pues cómo las personas oran antes de comenzar el campeonato, los partidos correspondientes al campeonato. De lo que les hablaba anteriormente, consecuencias en el proceso, ¿hay discrepancias? Sí, claro. Hay muchas discrepancias todavía. Este es el tiempo que muchas personas no aceptan teológicamente que el deporte sea incluido dentro de las iglesias y mucho menos que los pastores estén inmiscuyéndose por allí en algún tipo de procesos competitivos para llevar la palabra de Dios, ni para llevar la palabra de Dios. Billy Graham, un hombre reconocido, un evangelista reconocido, este es uno de los hombres que ha hecho aportes, ha hecho oración por grandes hombres que han necesitado, hasta por cantantes. Ha llegado hasta el camerino de cantantes para llevarles la palabra de Dios. En este proceso, aquí tenemos a Jim Mathisen de Wheaton College, ha escrito así: el hecho que el actual movimiento del Ministerio al Deporte todavía opere sin la teología del deporte claramente articulada es conflictivo. Un personaje frente a esta institución tenía algo muy claro, decía, veo conflictos en la parte teológica y deportiva, no veo cómo conjugarla, no veo cómo armonizar estos dos tipos de disciplinas, no veo cómo hacerlo. Pero aquí dice, ninguna teología ni hermenéutica es ampliamente compartida dentro del movimiento. Él no encontraba, de alguna manera, algo que correspondiera con significados importantes. Él decía, ¿cómo es posible de que podamos conjugar de esta manera las situaciones del deporte y la iglesia si no hay un respaldo para esto? La iglesia y el deporte, estas discrepancias quedaron allí, ¿no? Estas oposiciones quedaron allí. Dice la iglesia y el deporte. El ministerio a través del deporte es ver el deporte como una oportunidad evangelística, como una oportunidad de poder ayudar a los deportistas en su vida espiritual. Dice, esto puede suponer celebrar acontecimientos deportivos con fines evangelísticos, que estábamos hablando, convocar jóvenes, convocar familias a este tipo de competencias apasionadamente, queriendo servirle a Dios, orando antes y después. Dice, empezar un equipo deportivo en la iglesia para atraer los forasteros
dirigir un centro fitness para la comunidad como parte del programa de la iglesia. Ejemplo, si en algún momento se realiza algún tipo de convocatoria a otro estilo de deporte de disciplina, pues se sabe que la finalidad es evangelística. No nos vamos a quedar definitivamente, como lo decía allí, haciendo que nuestros hermanos de la iglesia sean fitness. No, nada por eso. Aquí dice distribuir folletos o material de video con mensaje evangelístico. Esto es algo me parece a mí interesante, realizar convocatorias de esta manera. Muchas personas atraen por la convocatoria y empiezan a descubrir de que los cristianos también son personas humanas, que no son personas extraterrestres como de pronto lo hemos hecho ver nosotros mismos con cierto tipo de sectarismo que ha sido transmitido generacionalmente y que no nos ha hecho mucho provecho para alcanzar las almas para Cristo. Podríamos decir que el deporte es una estrategia. Es una estrategia. Estratégicamente, el deporte nos puede llevar a abrir campos evangelísticos para llevar la palabra del Señor. Aquí nos hablaba de algo muy importante, o nos habla de algo importante que había mencionado, que es generar grupos de diferentes edades, fortalecer estos grupos para que tengan encuentros con algún tipo de juventud, que no sean conocedores, pero que en el momento de organizarlos puedan tener cierta afinidad con la fe. Esto es muy importante. Cuando las iglesias participan, cuando las iglesias hacen campeonatos dentro de ellas, comparten no solamente sus habilidades, sino que comparten la fe. Y hay principios que ellos manejan. Ejemplo, la familia. Vamos a llevar la familia. Vamos a que los hijos se incluyan dentro de este programa y esto nos pueda fortalecer más como familia y como iglesia. Perfecto. Ya hemos terminado ahí la parte práctica de cómo realizar convocatorias para tener una estrategia que pueda fortalecer la capellanía deportiva. Aquí tenemos testimonios. Aquí tenemos testimonios. Aquí tenemos testimonios de que en Olimpiadas que se realizaron en Londres, 162 capellanías acreditadas, dice aquí, en categorías distintas fueron autorizadas. Fueron autorizados muchas personas, muchos capellanes, para que asistieran, para que llegaran a aquel lugar y pudieran trabajar como voluntarios en unas Olimpiadas de Londres. Si usted se imagina que en un momento sea convocado para algo como esto, que pueda ser usted quien presida las reuniones que se van a realizar. Hoy en día ya los gobiernos han sido flexibles con el cristianismo y han permitido que los pastores sean quienes abran eventos deportivos y quienes estén frente a organizaciones. Por ejemplo, aquí los cristianos estuvieron frente a la organización de estos eventos. No la organización general, pero sí fueron incluidos dentro de algún tipo de organización y fueron puestos como ejecutivos, como coordinadores, fueron puestos como organizadores y la capellanía deportiva cristiana hizo un grande boom a nivel mundial. Yo personalmente no conocía mucho hace unos meses atrás acerca de la capellanía. Personalmente no conocía mucho y menos que tenía todo este tipo de inclusión. Pero hoy me doy cuenta que depende de nosotros, depende de usted como capellán, depende de la visión que usted tenga como capellán, lograr incluirse en estos eventos, porque nosotros podemos redactar algún tipo de propuesta, podemos redactar algún tipo de documento donde nosotros presentemos cierto tipo de ideas que puedan ayudar dentro de todos estos campos deportivos.
Dice aquí, fue un excelente ejemplo de cristianos con corazón de siervo, trabajando junto al Comité de Organización Olímpico para revalorizar el acontecimiento. Bueno, quizás no todos exactamente en ese momento, no todos en ese momento estaban dando consejería, pero de alguna manera los capellanes que tenían algún tipo de profesión o que sabían realizar algún tipo de oficio, se fueron como voluntarios inmediatamente. Y al irse como voluntarios a aquel lugar, pues empezaron a mostrar sus habilidades. Se enlistaron como capellán y algunos estaban ayudando más en la parte administrativa y otros en la parte práctica, de la parte que se necesitaba de acuerdo a lo organizado dentro del evento. Y hoy nosotros estamos aquí como capellanes, debemos orientarnos, inspirarnos en todo este acontecimiento. De nosotros depende realmente si tomamos el cartón y la placa, las credenciales, y bueno, les damos un lugar, quizás nos ponemos nuestro certificado en la oficina, en la habitación, o lo guardamos, quizás guardamos la placa, sacamos la credencial solamente por allí cuando alguien nos pide identificarnos. Pero si nosotros llevamos a otro nivel este tipo de capellanía o esta capellanía deportiva, vamos a tener muy buenos resultados. Resultados que nos van a sorprender. Ahora sí llegamos a otra parte de la capellanía y es acerca de la consejería. Ya hablamos de los deportistas, de los eventos, de la parte evangelística. Pero aquí estamos hablando de algo más individual, la consejería al deportista. Si en caso usted es llamado, en algún caso usted presentó su propuesta y aparte de esto le abrieron un espacio y campo en la consejería al deportista, miremos cómo la doctora Virginia Sánchez, aquí tengo citado todo lo que se ha escrito aquí, la doctora Virginia Sánchez, cómo esta mujer hizo un grande aporte, investigó, trabajó durante muchos años y dio un diagnóstico de cómo se puede aconsejar, de cómo emocionalmente se puede ayudar a los deportistas. Y dentro de todos los conceptos y los argumentos que ella tiene, nos dio pasos que nosotros debemos tener como consejero. Entonces usted como consejero, mi estimado pastor, líder, profesional, debe tener en cuenta los siguientes pasos. El primero, dice, sé consciente de la importancia que tienen tus emociones en el rendimiento deportivo. Dice, en este primer paso, el más importante, ya que sin él todos los demás carecen de sentido, las emociones influyen en tu día a día, en tus entrenamientos y en tu rendimiento. ¿Se ha preguntado usted cómo es la vida emocional de un deportista? ¿De qué sufre el deportista? ¿De qué manera, qué calidad de vida tiene ese deportista? Porque es que la mayoría de las veces los vemos en los campos de acción, los vemos en los noticieros, los vemos en algún programa y los estamos viendo con la mejor pinta, bien vestidos, con sus emociones aflorando, con la alegría, con sus sentimientos bien fortalecidos frente al público. Pero de pronto si usted se pregunta cómo es la vida interna de un deportista, si nosotros nos levantamos en el día a día y a veces nos encontramos con días muy diferentes, bastantes diferentes. A veces nos encontramos con días que no nos dejan mucha alegría, días que no nos dejan mucha paz, pero que nosotros sabemos soportar, sabemos conllevar. Pero aún así, sabiendo llevar el día a día, hay momentos que nos sentimos devastados. Entonces, usted se imagina si algún día usted se ha levantado sin ganas de predicar. De pronto usted algún día se ha levantado sin ganas de hablar de Cristo a alguien. ¿Cómo será el deportista con todas sus dificultades?
levantarse todos los días a cumplir con su labor diaria de entrenamientos y de pronto una situación familiar no está bien. De pronto no está estable sentimentalmente en ese día. ¿Cómo serán los entrenamientos? Dice, porque esto es importante dedicarle tiempo al aspecto. Nosotros, dentro de los compromisos que tenemos como capellanes, directos al deportista, debemos emplear la oración. Debemos darle el conocimiento de la palabra de Dios. No solamente es acompañarlos a hacer una oración y dejarlos allí. Debemos darle el alimento de la palabra de Dios para que sus emociones, para que sus sentimientos se fortalezcan tanto y puedan, hay algunos micrófonos abiertos, y puedan soportar aún el entrenamiento cuando no están motivados. Puedan rendir aún cuando no están motivados. El segundo paso que ella nos da a conocer, dice, no juzgues ni evalúes la entrada de tus emociones como malas y buenas, porque no lo son. Dice, la tristeza no siempre es mala, ni la alegría siempre es buena. Aquí hace un énfasis muy importante la doctora Virginia Sánchez, en que al canalizar esas emociones, nosotros debemos ayudarle al deportista. Si el deportista, si nosotros fuéramos los deportistas, pues sabríamos cómo enfrentarlo ahora mismo, porque conocemos este argumento. Pero si el deportista no conoce este argumento, debemos enseñarle en la oración a fortalecer la tristeza. Debemos enseñarle cómo sobrellevar esa alegría. Debemos enseñarle cómo beneficiarse de las situaciones que está viviendo. Yo me pongo a pensar, si en un momento un deportista, después de un grande evento, cuando ya pasan todos los aplausos, cuando ya todo el mundo se va y queda devastado allí, ¿quién está? ¿Quién está para tenderle la mano? ¿Quién está para explicarle sus emociones? ¿Quién está para decirle cómo tiene que llevarse? Y aunque ellos, la mayoría de los clubes deportivos, tienen psicólogo, la mayoría tienen psicólogo, tienen personal que les ayuda a descubrir, a canalizar y a manejar sus emociones, no es fácil, porque cuando se trabaja en grupo, se piensa en un momento que lo que alguien dice cercano al grupo se puede saber, se puede conocer, y esto preocupa a los grupos, no solamente a los deportistas, sino también a las personas de la sociedad. Entonces, por momentos estos deportistas necesitan más que un aliento psicológico, necesitan un aliento para su espíritu, necesitan sentirse bien, necesitan fortalecer sus ánimos, pero que no sea solamente desde el punto profesional, sino que sea desde la oración. En días anteriores estuve investigando por allí y hay muchos grupos que cuando hacen sus retiros, grupos deportivos que cuando hacen sus retiros, ellos, aparte de sus concentraciones, ellos lo llaman concentraciones, cuando hacen su concentración antes de los partidos, a ellos les gusta que los ministros de Dios les prediquen, les enseñen de la palabra de Dios. Es una manera de ellos asumir y confrontar las situaciones. Aquí dice, las emociones son pasajeras. Las emociones son pasajeras. La doctora Virginia dice, las emociones no son buenas ni son malas, simplemente son emociones, y como son emociones, son pasajeras. Y es aquí donde nosotros como capellanes tenemos que enseñarlos a que sean fuertes frente a cualquier tipo de situación que se les presente. Ya quizás no tiene que ver en cuanto a la competencia deportiva. Ya puede ser algo muy personal, pero algo que puede afectar en la competencia deportiva. Dice, permítete sentir. Dice, las emociones infieren en nuestro rendimiento, pero también es cierto que si te propones ser un robot sin tener ningún tipo de emociones, es probable que no las consigas nunca. Esta mujer tiene algo muy preciso.
Y es que ella dice, las emociones no son buenas ni malas. Tengo que dejarlas sentir. Tengo que sentirlas. Tengo que saber enfrentarlas para darles el manejo. Si en un momento alguien tiene una tristeza enorme, le puede dar un manejo si tiene un conocimiento de la palabra de Dios, si tiene la Biblia cerca, si le echa mano a la oración. Nosotros sabemos que podemos salir de situaciones inmediatas, inmediatas. Yo me acuerdo de orar por personas que en un momento dijeron, Dios mío, gracias. Yo me acuerdo de orar por personas que dijeron, gracias Señor, porque tanto tiempo y en esta oración me siento bien. Entonces es señal que las oraciones estabilizan las emociones. Ella dice en el quinto punto, conócete, conócete. Es necesario poder conocer cómo actúo cuando siento rabia, cómo actúo cuando me siento frustrado, cómo actúo cuando siento que no he logrado algo que quería en cierto tiempo. Y esto es lo que pasa en los deportistas de alto rendimiento. Si no consiguen algo en cierto tiempo, si no logran lo que quieren en cierto tiempo, pues ellos se van a sentir con algún tipo de frustración, y es aquí donde nosotros estamos con la oración, con la palabra de Dios y con los primeros auxilios. No se les olvide eso, mis estimados, que los primeros auxilios son muy importantes por si tenemos que finalmente remitirlos al profesional. Sería de un apoyo muy grande, el capellán sería de un apoyo muy grande para las personas que trabajan en la parte psicosocial del equipo. Sería un apoyo muy, pero muy grande. Nuevamente les digo, para esto debemos convertirnos en lectores en potencia. Investigativo. El capellán debe ser investigativo. Es decir, el capellán no se debe quedar solamente con lo que está visible. Él tiene la capacidad, porque todos tenemos esas habilidades, de investigar, de ir más a fondo, de tomar la lectura, de tomar testimonios de personas que han pasado o han vivido situaciones como estas. Si el capellán se vuelve investigativo, pues va a tener un uso de argumentos más profundos. Y yo creo que para este tiempo nadie quiere cosas superficiales. Nadie quiere argumentos superficiales. Nadie quiere que le pongan un paño de agua tibia. Para este tiempo, la persona prefiere que si ha tenido una caída, vamos a graficarlo así, y se ha lastimado fuerte la pierna, las células muertas que quedan allí, que es aquello que hace ver la piel negra y destruida, hasta de mal olor, ellos quieren que arranquen inmediatamente esas células muertas sin importar que quede a carne viva. Lo que ellos quieren es sanarse. Y creo que en la consejería, una de las cosas más importantes es ser claro con el deportista, ser claro con esa persona que tiene tantas expectativas o que ha puesto esperanza en lo que vamos a decirle. Entonces, vea el grado de responsabilidad que tenemos. En la parte de la consejería bíblica, ¿qué vimos anteriormente? Argumentos psicológicos. Argumentos psicológicos. Pero son reales. Son reales porque los sentimientos y las emociones son reales en nosotros. ¿Qué vamos a hacer aquí? En la consejería bíblica al deportista, vamos a usar la palabra de Dios. Vamos a usar, es un alma. El deportista tiene un alma para Cristo. Es un alma. Y como es un alma, vamos a tratarle lo espiritual, con palabra de Dios. Es el momento, me ha dado el espacio el deportista, pues voy a entrar con la palabra de Dios. Aquí dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, verso 9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Al tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. ¿Cuánto tiempo cree usted
que invierte un deportista para tener un alto grado de rendimiento? ¿Cuánto tiempo más o menos? Alguien que abra el micrófono y me diga cuánto tiempo más o menos invierte un deportista. ¿Quién por allí abre el micrófono y me dice? Al día, pastor, horas. ¿Horas? Al día, claro. 8 Bueno, horas. al día horas. Al día 8 horas. No sé, 5, 8, dependiendo, ¿no? Si va a Bueno, una dependiendo. competencia es más arduo, me imagino yo. Sí. Bueno, estamos hablando de algo diario. Digamos, ¿cuántos años más o menos debe trabajar un deportista para llegar a ser un competidor de alto rendimiento? Competidor Promedio de olímpico. los 5 ¿Cuánto? años. Unos Futbolista 5 o 5 6 años. años. 5 años ya tiene que estar en la escuela entrenando para que tenga un buen rendimiento físico. Unos 7 años, sí. Bueno, 7 años más o menos para tener un rendimiento físico. Para estar preparándose para un rendimiento físico. Bueno, pero ¿sabe? Cuando llegan a ser deportistas de altos rendimientos y campeones, llevan más de un cuarto de vida. Llevan muchos años. ¿Usted se imagina que en un momento el deportista simplemente perdió la carrera? No solamente perdió el tiempo, perdió los años, perdió dinero y emocionalmente quedan destruidos. Tanto que hay deportistas que se van a la droga, se van al consumo de estupefacientes inmediatamente. ¿Por qué? Porque no soportan, o sea, para ellos el deporte también es la vida. Entonces, aquí hay algo referente, la palabra de Dios dice, no nos cansemos de hacer el bien, es motivar aún al deportista cuando tiene los momentos más difíciles de su vida, pero con palabra de Dios, porque los argumentos psicológicos ya los vimos y de alguna manera el profesional psicosocial va a encargarse de los argumentos psicológicos, pero nosotros los capellanes nos vamos a encargar de este argumento espiritual. Dice en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo, aquí rivalidad. Pero ¿qué más vemos en el deporte? Rivales. Y aunque ellos son entrenados para tomar el deporte de la mejor manera, como lo decía, canalizar y darle manejo a las emociones, somos humanos, son humanos. Y finalmente van a encontrarse con algún tipo de sentimiento de rivalidad, de odio. Dice aquí de vanagloria también, dice, porque nada por egoísmo, rivalidad por vanagloria, sino que con la actitud humilde de cada uno de ustedes considere el otro como más importante que a sí mismo. Hay mucho que enseñar. Hay mucho que enseñar. Y es aquí donde hay controversias teológicas, aquí en este versículo. Controversias teológicas en cuanto a el deporte y el cristianismo. ¿Por qué? Porque teológicamente nosotros somos enseñados a no tener rivalidad, sino de alguna manera amarnos. Y en el deporte la rivalidad existe, no podemos negarla. La vanagloria existe, claro que sí, porque no es fácil. Dígame que no es fácil sobrellevar el triunfo, haber superado a todos y ser galardonado, premiado como el mejor, pues si la persona de alguna manera no está bien sujeta, no está bien entrenada en sus emociones, psicológicamente, esto simplemente lo puede llevar a la perdición. Y nosotros, de hecho, lo sabemos. Si ocurre tanto en el ámbito espiritual, de pronto cuando alguna persona tiene tantas habilidades, dones, talentos, el autoestima crece de esa persona y algo difícil. Por momentos hasta no lo soportamos con las habilidades, no porque realmente las habilidades sean mayores, sino por el manejo que él le da a la situación, de la forma que habla, de la forma que se expresa. Entonces, en el deporte no es muy diferente, porque las emociones son emociones sin importar que se manifiesten en los diferentes campos o áreas de nuestra vida.
Vamos a hablar aquí de la autoestima. El autoestima. Aquí tenemos unos versos bíblicos que ustedes pueden tomar y más adelante leerlos, se pueden tomar pantallazos. Aquí dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Nosotros somos motivadores espirituales para el deportista. A través de la palabra del Señor, a través de los consejos de Dios. Dice aquí, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. No solamente el deportista necesita la fuerza de su cuerpo, necesita las fuerzas de Dios. Necesita la fuerza de Dios para soportar la presión que existe. La presión que existe. Si de pronto, antes cuando no existían las redes sociales, bueno, existían las noticias, pero no se veían, no era tan fácil acceder. Usted miraba a alguien en un noticiero y no le podía escribir lo que quería. Hoy por las redes sociales, si un deportista comete cierto acto en competencia o de manera social, personal, y está a la vista, definitivamente es amordazado por las redes sociales. Y no solamente el deportista, sabemos que toda persona que de alguna manera ha creado una imagen pública. Entonces, ¿en qué se basa la autoestima del deportista? ¿Qué tenemos nosotros que tratar o qué tenemos nosotros que apoyar con la palabra de Dios? Uno, la autoconfianza. El deportista debe tener una autoconfianza y nosotros estamos para reforzar espiritualmente con argumentos bíblicos la autoconfianza, la seguridad, la esperanza y la perseverancia. Ellos son entrenados y mentalmente son entrenados fuertes, muy fuertes. Mentalmente ellos son muy fuertes para soportar dolor, para soportar cansancio, para no obedecerle al cuerpo sus reacciones. Es decir, que mentalmente ellos son preparados. Entonces deben manejar la autoconfianza, la seguridad, la esperanza y la perseverancia. Nosotros entramos por aquí, por esta parte, para trabajar la autoconfianza, la seguridad, la autoconfianza, la seguridad y la perseverancia. Entramos por aquí, por la esperanza. Por aquí entramos por la parte que representa también fe, que no se desanime, que se mantenga seguro, que crea en sus habilidades sin dejar de creer en Dios. Esa es una parte muy importante. Muy, muy importante. Que crea en sus habilidades, pero sin dejar de creer en Dios. Para eso nosotros somos motivadores. Vamos a definir qué significa la palabra autoestima. Vamos a dar un poquito de participación aquí. Las otras están definidas. Alguien que abra su micrófono en un momentito y nos diga qué significa la palabra autoestima, o para usted, ¿qué es autoestima? Vamos a ver los pastores, la hermana Liz, aquí tengo, Para mí estamos 26 en esta sala. ¿Qué es la autoconfianza? Vamos a ver de pronto. la autoconfianza o la autoestima. Perdón, la autoestima, porque la autoconfianza está ya Está incluida, ¿no? definida. Ajá. Ah, ok. Para mí la autoestima es ese valor propio que yo me doy, básicamente. Es ese valor que yo me doy, la seguridad que siento en mí para sentirme capaz de lograr muchas cosas. Es el amor propio que yo tengo para conmigo mismo. Sí, claro, valedero, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Los micrófonos están abiertos? No están bloqueados. Los micrófonos no están bloqueados. ¿Alguien más? Puede hablar un poquito de la autoestima. Alguien nos estaba hablando y se le cortó, parece. ¿Alguien más? Ya nuestra hermana Liz nos habló acerca de la autoestima y dice, bueno, pues quererse a uno mismo prácticamente, en otras palabras. Vamos a ver por aquí, hagámosle la pregunta. Vamos a escoger un participante. Bueno, por aquí, Angie, tengo Angie que dice, vamos aquí a preguntarle, por ejemplo, a mi amigo el pastor Gregory. Pastor Gregory, ¿para usted qué es
¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es esto importante hablar de la autoestima? Porque a veces son términos que nosotros tenemos muy cerca, los pronunciamos la mayoría de las veces, pero no los hemos profundizado. No los hemos profundizado. Vamos a hacer la pregunta por aquí. Entonces, la pastora Zenobia está por aquí hoy. Pastora Zenobia. Dios te bendiga, pastora Zenobia. Bueno, listo. Están un poco tímidos, pero bueno. Vamos a continuar. Por aquí tenemos Yasmín. Sí, pastor, buenas tardes. Buenas tardes, Yasmín. La autoestima, Yasmín, para usted. Sí, para mí la autoestima es quererme, valorarme y amarme con debilidades. Exactamente. Quererme. Hablábamos de las debilidades, de las fortalezas. Sí, perfecto. Eso, quererme, valorarme, llenarme de fortalezas, de valores, ¿no? La autoestima es el valor personal, o sea, el valor que uno se da como persona frente a cualquier situación, ya sea sentimental, laboral, ¿cierto? En este caso, el autoestima para el deportista está fundamentado en algo que se llama la autoconfianza. Mira aquí, autoconfianza, pilar importante que maneja el deportista, la autoconfianza. ¿Por qué la autoconfianza? Porque es que, vamos a leerlo, mira, autoconfianza es el término que empleamos en el ámbito de la psicología, mira, del deporte, psicología del deporte, para referirnos a la confianza que tiene un deportista en sus propios recursos para alcanzar el éxito. O de una manera más concreta, la confianza o convicción que la persona tiene para ejecutar una determinada conducta. Entonces, ¿qué vamos nosotros a trabajar frente a los deportistas o dentro de las emociones del deportista? ¿Qué vamos a reforzarle? Porque los profesionales psicosociales están para hacer este trabajo terapéutico. Pero nosotros como consejeros vamos a reforzar con argumentos bíblicos la autoconfianza. La seguridad, aquí la tenemos, la seguridad. La seguridad. ¿Para qué la seguridad? Bueno, si la autoconfianza es algo muy, muy personal, algo muy propio, es algo mío, la seguridad de alguna manera está dentro de mí. Pero cuando hay un trabajo en equipo, cuando los deportistas pertenecen a un equipo, unos se dan seguridad con el otro. Se fortalecen unos con los otros. La perseverancia, que es la firmeza y la constancia en la manera de obrar, y la esperanza. Nuevamente por aquí entramos, la esperanza. Esperanza. Esperar con fundamento que se conseguirá lo deseado o lo pretendido. Lo deseado o lo pretendido. Noten ustedes, los deportistas son personas que manejan situaciones muy, pero muy complejas, muy profundas. Situaciones que ellos no pueden dar a conocer muy fácilmente. Muy parecido al pastor. El pastor no puede dar a conocer. Y bueno, el líder, hablemos del líder en general. Pero no es tan bien visto que el pastor dé a conocer sus debilidades. Pero ¿qué pasa? De alguna manera, el mismo pastor tiene pastor. El mismo pastor tiene consejero, que es otro pastor. El capellán debe tener un consejero, alguien con autoridad de más alto rango espiritual de alguna manera, pero debe tener alguien que lo apoye, alguien que le dé un soporte. Naturalmente nosotros necesitamos soportes. Naturalmente nosotros necesitamos apoyos. Naturalmente necesitamos ayudas para fortalecer esto, la autoestima. Esto tiene que ver con algo también muy importante que vimos en la ética. ¿Por qué? Miren lo que viene. Presiones psicológicas y físicas. Frustraciones. Cuando yo les decía que debemos investigar y que debemos prepararnos para este trabajo, es porque nos vamos a encontrar frente
a personas muy reconocidas o personas que, aunque no sean reconocidas, están muy afectados. Perder, escúchame bien, perder, aunque estés entrenado y sepas que es un deporte, pero perder es algo que no todos asimilamos con tranquilidad, con madurez. No todos podemos asumir esto con tanta madurez. Aquí hay un investigador también que él solía decir algo, dice, la presión psicológica es un factor decisivo a la hora de definir situaciones en todas las órdenes de la vida. Y por supuesto cuando hay que concretar resultados o cerrar partidos en los deportes. Cuando hay momentos cruciales definitivos. Esto no es fácil, porque en momentos cruciales y definitivos, las personas, los deportistas, tienen una presión muy, pero muy alta. Digamos, si ganamos este partido, vamos a la ronda final. Usted se puede imaginar toda la presión psicológica que hay en ese momento. Todo el entorno está contaminado. Uno de muy buenas expectativas y otro de mucha responsabilidad y de negativismo también. Porque es allí, hablaba un experto, donde los deportistas dicen, debimos entrenar más, debimos estar más pendientes, debimos ser más juiciosos, porque frente al rival, hablemos de en el buen sentido de la palabra, siempre cada uno de los deportistas van a sentir o que son mejores, supremacía, o van a sentir que no tienen la capacidad para enfrentarlo. Y esto es algo muy difícil. Mire, aunque aquí dice que hay jugadores que trabajan muy bueno, que tienen mucho rendimiento cuando están enfrentados a la presión, hay algunos que cuando están presionados minora su rendimiento, cambia su rendimiento. Entonces, este compromiso es grande. Esta capellanía deportiva, no solamente ir a asistir y hacer una oración, no es solamente llegar al camerino de los jugadores y decir, bueno, vamos a hacer una oración. Si en caso realmente hay que hacer algo más profundo, necesitamos estar muy acompañados de buenos argumentos, de buena decisión, de una muy buena trayectoria espiritual también, y algo importante, de la mano de los profesionales. Porque acuérdense que ellos tienen familia, acuérdense que están involucrados entrenadores, acuérdense que dentro de los equipos hay disputas, hay algún tipo de inconvenientes con la colectividad de los pensamientos. Como en todo lugar, de alguna manera el equipo puede culpar al director técnico. Usted se imagina en un momento cuando se pierde, ustedes ven por las redes sociales, la culpa la tuvo el director técnico, el capitán del equipo. ¿Cómo iba a ser ese cambio? ¿Cómo iba a cambiar al final del partido? ¿O cómo iban a incluir? O mire que los deportistas la noche anterior estaban de fiesta, estaban de rumba. También el sentimiento de culpa está dentro de esto. Yo me encontré esto no le encontré derecho de autor, pero bueno, lo coloqué aquí, pero anuncio que no es propio de este material, lo encontré y quise colocarlo aquí como un ejemplo. Dice, ¿de dónde viene la presión de los deportistas? Dice, de las presiones de los padres y entrenadores, de la falta de entrenamiento, lo que estábamos hablando, de la falta de experiencia, de la escasez de estrategias mentales, de las pocas habilidades técnicas. Y aquí realmente creo que quiso decir falta y se interpuso aquí la L un poquito. Dice plata, pero realmente lo que quiere decir el material es de la falta de pensamiento táctico. Mire todos estos factores involucrados que pueden presionar a un deportista. Es decir,
El deportista debe ser mentalmente fuerte, físicamente fuerte, pero aquí va la parte que el deportista debe fortalecer también el espíritu, un espíritu muy fuerte, un espíritu muy fuerte. Y para tener ese espíritu fuerte, esas emociones tranquilas, poder soportar, pues tenemos que hacer un buen trabajo. Un buen trabajo. Aquí hay más testimonios que ustedes pueden leer. Dice, estábamos viendo exactamente por aquí, el manejo del fracaso, esto lo habíamos visto anteriormente, el manejo del fracaso al resultado. Como lo decía, hay deportistas que el fracaso nunca más los dejó levantar. Y tienen toda la capacidad física, tienen toda la capacidad racional, todas las habilidades, pero el fracaso no los dejó levantar. Algunos perecieron, otros quisieron darse una nueva oportunidad. Algunos lo lograron, otros no. Dice que el principal peso, dice, las frustraciones se explican por varios factores. El principal de estos factores, se habla que un fracaso deportivo en ocasiones se produce por la elevada expectativa que no solo se generó en el mismo atleta, sino que por la presión del entorno se ejerce sobre él. Es decir, que en un momento se generó tanta expectativa, como dijo un grande conferencista un día que lo presentaron, le dijeron, bueno, en este momento vamos a presentarle al doctor Darío Silva, vamos a presentar, este es un abogado, este es un grande teólogo, un grande investigador, un grande historiador, un hombre de mucha expectativa, de mucho conocimiento. Hoy nos va a hablar el tema de conocimientos cristianos para no cristianos y le vamos a dar 1 hora para que nos explique exactamente todo lo que necesitamos. Él toma el micrófono y dice, en ese momento, dice, de la manera que me han presentado, me ha generado una presión psicológica muy fuerte, tanto que lo quiero decir públicamente. Me han presentado con tantos honores, pero me han dado 1 hora. Y en 1 hora, aunque yo quiera decir todo lo que ustedes quieren saber, no voy a poder lograrlo. Entonces, imagínense cuando nos dan una presentación y dice, bueno, mire, aquí le tenemos, digamos, recordemos, al pastor tal X, es un hombre, es un grande de esto, se mueve en esto, y presenta una presión psicológica, porque es que yo como pastor no sé qué va a pasar en un momento. No, yo no sé qué va a pasar, si van a ocurrir tantos milagros, pues yo creo que Dios hace milagros, si van a ocurrir tantos milagros, pero por momentos hay más presión y el ministro de Dios se siente pues bastante comprometido frente al público que tiene allí. Este es el hombre que hace tal cosa, entonces esto genera bastante presión. Note que el del deporte genera presión. Vamos a tener personas que en un momento van a decir, voy con tanta presión, están esperando mucho de mí. Aquí tengo aquí estas comillas abiertas y estos punticos queriendo decir que hay personas, estos son testimonios, fragmentos de personas que han dicho, la gente está pendiente de mí y eso me afecta. Bueno, el deportista tiene que superarlo, pero de todas maneras hay una presión. Quiero rendir bien y no decepcionar a nadie. Sabemos que aunque queramos, aunque ellos quieran, siempre vamos a tener personas que no les va a gustar. No les va a gustar lo que hicimos, lo que hacemos. No les va a gustar. Por aquí tengo otros testimonios que pueden leer. Por ejemplo, aquí Sebastián Navea expresó, el taekwondo es un deporte muy estresante por las bajas de peso en las distintas categorías y todo eso. Este deportista estaba bastante enfrascado en una situación porque quizás se le exigían el rendimiento y bajar peso y esto comprometía mucho, digamos, su vida emocional. Entonces, no estamos diciendo en un momento que los deportistas están pasándola muy mal, no, porque de hecho ellos, uno, ganan muy bien, tienen una calidad de vida muy buena,
pero nosotros estamos enfocados hoy más en las emociones y en las situaciones que ellos viven. Porque, como se lo decía con anterioridad, los vemos frente a las cámaras y frente a las cámaras son excelentes. ¿Por qué? Pues estamos mostrándonos frente a las cámaras, se están mostrando frente a las personas que están a su alrededor, frente al mundo entero, tienen la mejor actitud. Pero la pregunta es, ¿quiénes son ellos en sus momentos difíciles? Recordando que son humanos. Son humanos. Ahora sí vamos aquí, y el perfil del capellán, entonces, ¿qué finalmente está haciendo el capellán? ¿Qué le toca hacer al capellán? El capellán debe saber que se está enfrentando a una situación, a situaciones que no son visibles en el atleta. Dice, pero están allí, causando varios efectos en su inteligencia emocional. De pronto, por una vida rigurosa, el atleta tiene poco tiempo para compartir con su familia, por los viajes, por los entrenamientos, las altas horas de entrenamiento con múltiples exigencias. Como lo decía, es que si él estuviera diciendo, voy a correr y ya me cansé, no, el entrenador está ahí pidiendo más. Detrás de ello están los patrocinadores también, diciendo, bueno, y entonces, una vida social limitada a causa de las responsabilidades, no mucho trasnoche, no muchas salidas, no puedes gastar energía, porque si gastas las energías, pues tenemos cerca el campeonato lo necesitamos. Heridas muy profundas a causa de no superar expectativas. Si usted y yo, cuando no superamos expectativas, muchas veces nos sentimos golpeados emocionalmente. El perfil del capellán en esta área, consejero. Con la palabra de Dios. Aquí, 2 de Timoteo 2:5 dice, cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca las reglas. Bueno, Pablo estaba hablando a Timoteo y Pablo sí tenía conocimiento de la parte de los atletas, porque él también tenía nacionalidad romana y sabía que los atletas se les exigía. Hay una exigencia y que había unas reglas. Entonces, aquí el capellán tiene la palabra de Dios para mostrarle al atleta de que aunque hay exigencias y que aunque en el cuerpo hay fuerzas, las fuerzas están en Dios primeramente. En Dios primeramente. Aquí dice otro versículo, por eso preparen su mente para servir con pleno dominio propio. Pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Aquí, esta parte me parece muy interesante y muy bonita. Acercar el atleta a Dios. Esta parte es muy, muy gratificante. Acercar el atleta a Dios, llevarlo a Dios, enseñarle de que con toda su fuerza, sus habilidades que tiene, que es muy privilegiado, que tiene una disciplina, acercarlo a Dios para que pueda enfrentar cualquier tipo de situación que se le presente. Alguien un día hablando decía, pero es que cuando el atleta se vuelve cristiano, cuando el hombre importante, reconocido, se vuelve cristiano, le rebaja a su trayectoria, a su trabajo, pierde como el anhelo. Y no es que pierda el anhelo, no es que pierda el anhelo, es que llega un momento donde ya el deportista está haciendo por pasión lo que hace. Y aunque ha ganado ya muchos premios, hay momentos donde ya él siente la tranquilidad de afrontar lo que se le haya presentado, tanto el triunfo como los fracasos. ¿Qué es lo que se quiere? Que el día que algo malo haya podido pasar en su trayectoria, pues él sepa afrontarlo. Pero es que no solamente los fracasos son difíciles de afrontar, también son los triunfos. Decía hace muchos años un investigador, y él decía, ¿por qué los artistas llegan a un boom, tienen mucho dinero, y luego de tener mucho dinero mueren en la pobreza? Entonces alguien le contestaba, decía, por la mentalidad, porque no supieron manejar los triunfos. Y yo creo que nosotros necesitamos muchos consejeros, el atleta necesita muchos consejeros por el triunfo. El triunfo
maneja una especie de doble filo. Hoy estás muy arriba, mañana estás muy abajo. Y hay que estar fundamentado más en la palabra de Dios, para poder soportar estas cosas. Es decir, para cuando todo el mundo me aplaude, como cuando nadie ya se acuerda de mí para un aplauso. Si nos acostumbramos, si alguien se acostumbra a vivir de los aplausos, es muy difícil el día que no hay aplauso. Voy a leer por aquí. Dice: el atleta de alto rendimiento es disciplinado y sabe que puede dominar su cuerpo, sabe que es superior físicamente a la mayoría. Su yo es más capaz que el de muchos. Esto puede generar idolatría, llegar a idolatrarse, a sentirse mejor que todos. Y esto repercute de muchas maneras en el entorno, hasta el tiempo de la familia, el trato de la familia, el trato de los hijos, el trato con sus managers, bueno, el trato con las personas que están cerca. ¿Por qué? Porque el sentimiento del triunfo, afrontar al triunfo, es algo que es bastante complicado y que es de mucho manejo, Por aquí voy a leer 1 Corintios 9:24, dice: no se saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Debemos enseñarle al deportista que hay un premio grande, que hay el premio físico, de alguna manera perece. Algún día se van a olvidar de nosotros, algún día el premio físicamente, lo que simboliza que es un campeón, eso de pronto en algún momento se puede caer, romper, oxidar. Bueno, finalmente hay personas que han tenido que hasta vender sus premios para poder subsistir, pero que hay un premio mayor, que es alcanzar la salvación. Entonces, como les decía, el acercar al deportista a Dios es algo muy, pero muy interesante. Es algo muy importante. Acerquémoslos a Dios. Acompañémoslos en los procesos, en el manejo de sus emociones, de sus derrotas, de sus triunfos, pero también el acercarle a Dios le va a dar tranquilidad para que en cualquiera de los casos, él pueda superar lo que se haya venido. Tengo aquí a este caballero que usted y yo conocemos. Le ha dado un buen manejo a sus triunfos. Se ha mantenido en lo que más ha podido. Hemos visto las críticas que tuvo en un tiempo. Pasó por situaciones dificultosas como deportista, pero como siervo de Dios se volvió a levantar y volvió a tomar el deporte. Dice Romanos 8:37: sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué quiere decir esto? Que aún pase lo que pase, nosotros seguimos venciendo en Cristo Jesús. Pase lo que pase, el deportista siempre va a ser un ganador desde que aceptó a Jesucristo en su corazón. Y esa es la parte más importante que nosotros debemos trabajar como capellanes. Acercar al deportista al triunfo eterno. Amén. Al gran premio. A ganar la carrera y la buena batalla de la fe. Entonces, note usted que llevar el deportista más allá de las habilidades corporales físicas. Más allá es llevarlo al conocimiento en Cristo Jesús. Bueno, así hemos llegado al final y estamos concluyendo aquí. Vamos a leer esta conclusión. Dice: se necesitan hombres y mujeres, faltó por aquí una S, al servicio de Dios con mucha pasión por las almas de los deportistas,
con capacidad cognitiva, emocional y espiritual para hacer buen uso de la consejería aplicada a los deportistas que diariamente confrontan difíciles situaciones para alcanzar sus sueños, sacar sus familias de la pobreza y ser grandes adoradores de Jesucristo en estos tiempos difíciles. Y muchas, pero muchísimas gracias por su asistencia. Esto es una síntesis, un breve ejemplo de lo que es la capellanía deportiva, en lo que un capellán se mueve frente a las responsabilidades que tiene un competidor. Los capellanes estamos para trabajar con la comunidad, para hacer esa inclusión con grandes eventos donde podamos tener la participación de la palabra del Señor. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, vamos a hacer preguntas. Ya llegamos a la parte final de la clase. Vamos a hacer preguntas. Si alguien tiene una pregunta con respecto a esta parte de inclusión, a cómo trabajar la capellanía, pues este es el momento preciso y adecuado para realizar esas preguntas. ¿Qué? ¿Ah? ¿Sí? Tenemos por aquí, Cristian abrió el micrófono. Sí, lo escuchamos. Cristian, entonces se abrió el micrófono, se le activó el micrófono. Bueno, preguntas, algunas preguntas. Una de las preguntas más fuertes que existe es la siguiente: ¿es pecado hacer deporte? ¿Es pecado hacer deporte? Hay muchas personas que piensan que realmente es pecado hacer deporte. Y por eso definíamos 3 puntos importantes del deporte. Deporte de alto rendimiento, el deporte de alguna manera que realizan las personas por pasión, algunos por competencia, otros lo hacen por pasión, por diversión, y otros que lo practican por salud. Pues no sabemos qué tipo de deporte usted está practicando o quiere practicar. Pues bueno, hay deportes bastante comprometedores que de pronto serán estos deportes los que algunos dicen que como cristianos no deberían practicarlos. Bueno, digamos que, como lo dice usted, no, hay deportes que tienen demasiado compromiso y pues no estaría bien que alguien como cristiano se comprometiera, ¿no? Pero ver el deporte en sí como tal, como pecado, no podríamos nosotros, porque al inicio usted decía que el deporte pues nos beneficia en nuestra salud, pero hay personas que no han sabido manejar esa parte y han llevado la situación pues como al extremo. Y es lo que nosotros quizás como predicadores, como capellanes, tenemos que manejar y darle a entender pues a las personas, ¿no? Porque digamos que hay cosas que, o hay personas que ven el deporte como pecado, no salen quizás a trotar porque lo ven como pecado, siendo un beneficio para su salud. Inclusive a algunas personas el médico les recomienda hacer deporte y como lo ven como pecado, no lo hacen, pero le dedican tiempo, quizás ese tiempo que deberían dedicarle a hacer deporte, sí lo dedican quizás al chisme, a la murmuración, y eso por dar algunos ejemplos, pues ciertamente sí son pecado y los condena la Biblia como tal. Y que es el pecado no disciplinable, que poco se disciplina. Exacto, Porque entonces, se ha dicho algo como eso. Sí, exacto. Entonces tenemos que saber manejar esa parte. Sí, me parece importante porque no podemos generalizar, ¿no? No podemos generalizar. De pronto
Hay personas que tienen el gusto de ir a practicar porque el médico, uno, los orientó para esto. Dos, porque les gusta mantenerse en forma. Y tres, porque es que el cuerpo sí necesita ejercicio. O sea, realmente hay muchas contradicciones en personas que su cuerpo, por falta de ejercicio, ha tenido muchas complicaciones. Entonces, notemos que quizás de una manera sana, el deporte no es entonces ningún tipo de pecado. Entonces, fortalecer el deporte para trabajar en equipo es uno de los más grandes ejemplos. Ejemplo, no todo el mundo puede trabajar en equipo y el deporte, que se trabaja de una manera colectiva, en equipo, nos enseñan cómo se articula el trabajo en equipo, cómo se llega a un logro del trabajo en equipo. Aquí dice algo muy importante, dice Filipenses 4:6, dice, un segundito, dice así, no, es 1 Timoteo 4:8, dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Cuando aquí el apóstol Pablo habla que el ejercicio aprovecha poco, dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, está hablando para algo importante. Está hablando en un término profundamente espiritual, pero el cuidado del cuerpo a través del ejercicio es algo que nosotros debemos hacer, realizar, para hacer cardios, no permitir que el cuerpo vaya a tener complicaciones por no permanecer en movimiento, por tener una vida sedentaria, por vivir un sedentarismo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice para que el ejercicio físico poco aprovecha, cuando está hablando porque el contexto de lo que están aquí, a lo que están refiriéndose, es la parte espiritual, pero no quiere decir que realmente no se necesite. Dice, aprovecha para poco, no está diciendo de decir no sirve de nada radicalmente, pues nosotros tenemos una vida natural donde tenemos que nutrirnos y tenemos que cuidarnos, y hay una vida espiritual donde tiene otro tipo de alimento y de nutrición que también es importante para cuidar. El problema con ese versículo, pastor, es que Sí. mucha gente pues ha olvidado el contexto del versículo y han formado una doctrina como tal del solo versículo. Esa es la cuestión. Por eso tenemos que mirar el contexto para que el significado no sea de una manera propia. La misma Biblia es clara cuando dice que ella no es de interpretación privada, es decir, que yo no puedo interpretar como a mí me pareció. Y no como siempre leemos, es exactamente lo que dice, cuando hay un contexto y hay un tema tratado. Perfecto. Muchas gracias, Pastor Robinson Durán, por su apreciación y su aporte. ¿Alguien más tiene algo para decirnos, para aportarnos? Estaba, el doctor por aquí nos había escrito algo importante, Efesios 5:29 nos dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La Biblia también nos advierte contra la glotonería. Exactamente, muchas gracias, doctor. Excelente versículo. Como quienes nos enseñaron, o quienes enseñan mejor, porque no estábamos allí, enseñan el descuido, el abandono del cuerpo, fue una corriente filosófica que estaba más fundamentada en el cuidado del alma. Por allí, o sea que nunca bíblicamente ha sido esa enseñanza para la humanidad. O sea, la Biblia nunca ha enseñado a aborrecer el cuerpo para la humanidad, no, al contrario, cuidarlo. Quienes fundamentan esa doctrina también traen algunos argumentos platónicos de Platón. Que Platón era más enfocado en cuidar el aspecto interno que el interno de las personas. Entonces, la Biblia nunca
nos ha mandado a aborrecer nuestro cuerpo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta más por hacer? ¿Algún aporte a lo que estamos hablando? Digo aquí, Angie abre su micrófono, pero no nos ha hablado. No sé si es que accidentalmente se le está activando el micrófono. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, bendito Dios, entonces vamos a terminar por esta tarde con este tema de la capellanía deportiva. Alabado sea Dios. Esto es muy importante. Es muy importante sostenerlo y defenderlo, porque no solamente es decir en un momento yo digo que esto es así y no tener un argumento para defenderlo. Bíblicamente, todos esos versos bíblicos debemos tenerlos guardados con fundamentos para poder confrontar a muchas personas que vendrán en un momento y le dirán, pero bueno, ¿qué hace un siervo de Dios? ¿Qué hace un capellán haciendo deporte, organizando eventos deportivos? Nosotros sí lo tenemos claro. El fin es evangelio. Bueno, bendito Dios. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Alabado sea Dios. No podemos, dice aquí, no podemos aborrecernos con nosotros mismos, practicar nosotros como capellanes un ejercicio corporal. Eso nos ayuda a ser mejor. Sería malo al hacer deporte algo excesivo. Exactamente. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Así como lo decía el pastor Robinson, quería no llevar a extremos el deporte. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial y vamos por aquí a elegir hoy a uno de nuestros participantes para que nos realice una oración especial, dándole gracias al Señor por toda esta bendición tan grande. Tengo por aquí al pastor Gabriel Osorio. Pastor Gabriel Osorio, si me está escuchando, por favor, muy buenas tardes. Dios te bendiga grandemente, pastor. La paz, Señor, Pastor Hugo. Dios bendiga a todos los Amén. pastores. Excelente, excelente la clase de hoy, muy extenso y importante también, sobre todo, conocer que tenemos que estar preparados, porque no es fácil la capellanía deportiva, lo que estoy viendo, porque tenemos que estar, sobre todo, súper preparados y más un sentido emocional, porque debemos compartir con ellos esos momentos de fracaso, esos momentos de triunfos, y tratar de mantener una línea donde alentarlos, motivarlos. Y no solamente, Pastor Hugo, estoy viendo que es para el deportista, sino también estaba yo viendo que para el cuerpo técnico también es importante la capellanía y la orientación a ellos, ya que dentro del deporte no solamente es el jugador o el deportista el que será más afectado, sino también el cuerpo técnico. Pienso yo que es un ambiente muy amplio y que sería bueno estar bien preparado y capacitado si desearemos día de mañana tomar esa capellanía deportiva. Bueno, Pastor Hugo, vamos a hacer una oración esta hora. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a darle gracias Oremos al Señor. a nuestro Dios. Gracias, Señor, mi Dios, por esta clase que hoy estuvimos presente. Gracias por el Pastor Hugo. Gracias por todos los que han participado. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos has guiado, Señor, a través de esta enseñanza. Que podamos en el nombre de Jesús, Señor, poder guardarla, obtenerla y ponerlo en un tiempo presente o futuro en práctica, Señor. Sigue ilustrándonos, sigue enseñándonos, Señor, conforme a tu palabra, Dios mío. Guarda, Señor, a todos los que hemos participado, los que no pudieron. Señor, que seas tú quien esté por delante de nosotros. Guíanos, Señor, para poder tener ese conocimiento, para poder adquirirlo y poder crecer en esa gracia, para hacerle frente a los que están muchos necesitados, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor, una vez más por este día y por esta oportunidad, por esta enseñanza tan valiosa que nos has brindado. Gracias, Señor. Amén. Amén, Jesús. Amén, Pastor Hugo. Gracias. Amén, gloria a Dios. Gracias, Pastor Gabriel Osorio. Muchas bendiciones allí en el país de Panamá. Amén, amén. Así mismo. Saludos al pastor Gregory por allí y a toda la iglesia. Bendito sea el Señor.